Exministro Campo, lo escuchamos frente a su análisis ante este impuesto que muchos dicen pues no tendría que estar siendo cobrado en este momento y de la forma como el gobierno lo ha planteado en esta emergencia económica. Bueno, mi punto de vista es que el impuesto al patrimonio debe ser a las personas naturales, no a las empresas jurídicas, que se fue creado incluso desde 1936, que comenzó la historia hasta fines de los años 80 y después fue restablecido en algunos años y finalmente en la reforma tributaria del 2022. Debe ser a las personas naturales, ¿ok? En el caso de las personas jurídicas, además, digamos, el sector empresarial tiene, y es que el impuesto a la renta de las empresas en Colombia es muy alto, es 35%, uno de los más altos del mundo. Entonces, si encima de eso se le aplica un impuesto al patrimonio, está, digamos, hay una doble tributación que francamente no parece conveniente. Ahora, si eso es objeto pues de otro análisis, pero ciertamente inconveniente sí es este impuesto al patrimonio de las empresas. Doctor Ocampo, hemos visto, por ejemplo, una declaración que causó pues mucha sorpresa tal vez del rector del externado, quiero decir, por ejemplo, las universidades, que básicamente dijo que esto los podía llevar a una situación financiera muy compleja y que le parecía que era casi confiscatorio para empresas que tienen más o menos ese patrimonio de 10.450 millones y de ahí para arriba. ¿Qué tanto se les puede complicar la supervivencia? Bueno, no sé exactamente, eso habría que verlo caso por caso, pero ciertamente, como ya lo he señalado, es un impuesto extremadamente alto, porque, digamos, está encima de un impuesto de renta que ya es alto, que es uno de los más altos del mundo. Entonces, aplicarle un doble impuesto no tiene mucho sentido. En el caso de las personas naturales de altos ingresos, sí tiene algún sentido, porque, digamos, las rentas de capital a veces están subestimadas. Entonces, digamos, aplicarle un impuesto al patrimonio, una forma complementaria de captar en el fondo el impuesto a la renta de capital. Pero no es el caso de las empresas. Las empresas deben pagar impuesto de renta, pero no impuesto de patrimonio. Doctor Ocampo, con este panorama usted considera y con esta tributación que es bien atípica, que se puede reducir la inversión que realicen, por ejemplo, las empresas del sector minero energético en el país? Bueno, obviamente eso tiene un efecto sobre los incentivos a invertir. Nuevamente porque encima del impuesto a la renta hay un impuesto adicional. Entonces, sí puede tener un efecto sobre la inversión. No sé si específicamente sobre el sector minero energético o en general en la economía. Sí, señores ministro, cuando usted estuvo en este gobierno, diseñó la reforma tributaria de 2022 y hoy, 3 años y medio después, estamos abocados a buscar desesperadamente más dinero para poder cumplir con los compromisos y obligaciones del gobierno. Si hoy usted fuera ministro de Hacienda, ¿qué haría? Bueno, en todos mis artículos sobre la situación fiscal he señalado como muchísimos, como casi todos los analistas, que lo que falta son los recortes de gasto. O sea, ¿dónde están los recortes de gasto que tiene planeado el gobierno? Aparentemente no hay ninguno. Ahora, digamos, obviamente si hay una circunstancia excepcional como es estas inundaciones, pues puede ser justificado aumentar el gasto, pero hay muchos otros rubros de gasto que pueden ser recortados. Digamos, veamos, se han mencionado muchos en los debates públicos, por ejemplo, la cantidad de contratos a término fijo de empleados que hace el gobierno, que es muy alto. Bueno, entre otros rubros de gasto que deben ser objeto de un recorte sustancial. Doctor José Antonio, no hace mucho usted estaba en la Junta del Banco de la República y pues guardaba silencio frente a estas reuniones. Hoy precisamente, en menos de 16 minutos, comienza una junta que esperan los mercados con mucha expectativa. ¿Usted sería partidario que la Junta de hoy suba en 100 puntos básicos la tasa de interés de referencia para hacer frente al problema de inflación y los efectos de la guerra en Oriente Medio?
Bueno, yo creo que de pronto se justifica un alza, pero ciertamente no de 100 puntos. La de 100 puntos del mes pasado fue bien alta. Entonces, no sé si, perdón, la de enero, ¿no? Fue la 100 puntos, fue muy alta y yo no sé si justifica otra de 100. Digamos, eso ya se verá en la discusión de la Junta. Bueno, pues ahí está entonces el concepto de uno de los hombres que más sabe de economía en Colombia, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo. Exministro, muchas gracias por haber estado esta mañana en los micrófonos de 6am. No, encantado de haber estado con ustedes. Muchas gracias. Y nos vamos ahora con otro experto. Esta vez nos atiende Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda. Doctor Londoño, buenos días. Gracias por atendernos. Hola, buenos días y un gusto estar con ustedes aquí en 6amW. Bueno, usted escuchaba el análisis del doctor Ocampo, seguramente coincidirá en muchos de esos puntos. ¿Qué tan grave es este impuesto al final para las empresas que van a tener que pagar esa primera cuota a partir de mañana, 1 de abril? La verdad es que es gravísimo. Y es gravísimo porque lo más delicado es que no está agravando la capacidad de pago, sino está agravando una supuesta riqueza que no existe. Por eso se llama el patrimonio. ¿Y qué es lo que grava? Está agravando activos fijos. Imagínense una empresa de calzado que tenga 20 años la empresa y tenga una bodega en Bogotá. Una bodega en Bogotá cuesta 10.000 millones de pesos, una bodega para hacer los zapatos, y les está agravando eso, no la capacidad de producir. Y ese es el riesgo que tiene este impuesto, porque esa empresa tendrá que salir a buscar prestado porque no ha producido lo que le van a cobrar de impuestos para pagar ese impuesto, que es absolutamente contrario a toda la idea económica de invertir. Doctor Londoño, una realidad económica que tenemos, que creo que todos reconocen, incluso el gobierno a puerta cerrada, es que hay una crisis fiscal pues muy seria, de billones de pesos. Hay gente que dice que el recorte tiene que ser de alrededor de 40 billones de pesos, que no parece realista. O sea que hay que mirar de dónde más buscamos recursos, y la tributación pues es la manera más directa y más fácil de hacerlo. Si no se puede por esta vía, que por lo que le entiendo usted también siente que es confiscatoria e inapropiada, ¿qué se puede hacer entonces? Pues es una muy buena pregunta. Yo creo que voy a decir una cosa absolutamente impopular. Cuando nosotros estuvimos en el gobierno, se pensó en ampliar la base de contribuyentes. Piensen que en Colombia la renta solo la paga el 5% de los ciudadanos, de las personas naturales, 5%. Yo creo que hay más gente que puede incluso pagar un poquito más. No estamos diciendo que paguen una millonada, pero que de ese 5% pasáramos a un 10, 15% de personas que paguen renta, sería un avance muy grande, porque además ese 5% no puede seguir sosteniendo la sociedad. O el IVA. Yo creo que personas como los que estamos hablando en este momento, usted o yo, podemos pagar IVA por los productos que consumimos si hay un mecanismo efectivo de devolución. ¿Por qué digo que es impopular? Porque ustedes vieron lo que nos pasó a nosotros en ese momento, pero yo creo que en Colombia las empresas están pagando demasiados impuestos y las personas estamos pagando demasiado pocos, o muy pocas personas pagamos impuestos. Y yo creo que eso hay que mirar cómo se corrige. Doctor Juan Alberto, con este panorama, con el cobro del impuesto de renta anticipado a las empresas, ahora este impuesto al patrimonio, ¿la caja de las compañías sí resiste? Es decir, muchas empresas van a tener que recurrir a invertir, a endeudarse para no invertir, y el panorama para esas empresas va a ser muy difícil, ¿o podrían algunas cerrar? Es que es muy grave, usted lo acaba de decir perfecto, porque hay dos cosas: o salgo y me endeudo en un momento en el que adquirir deuda está caro, o la otra es despido personas o empiezo a vender activos. Y todo eso solo hace una cosa, las tres cosas: o despedir personas, o vender activos, o endeudarme, lo único que me quitan es capacidad de inversión. Y Colombia hoy está en su mínimo histórico de la inversión, que es la única forma que nos genera crecimiento. Si yo invierto puedo crecer, si no invierto es imposible que crezca. Y el crecimiento que está teniendo Colombia hoy solo se da por el gasto público y los juegos de suerte y azar o el entretenimiento. Por eso estamos creciendo y eso no es sostenible. Doctor Londoño, frente a estos temas económicos, le voy a plantear este tema de la calle, de la gente, que uno lo oye en los taxis, en las esquinas, en los parques.
y es que el gobierno siempre cobra el fatalismo que presagia la oposición. ¿Por qué? Porque se advirtió que si subía el salario mínimo el 23%, se reventaban los empleos y las empresas. Se presagió que si se ponían más impuestos, todo se reventaba. Y eso no ha ocurrido. ¿Cómo lograr que ahora los expertos digan que sí va a ocurrir algo y que no ocurra, y el gobierno sí, en cambio, le saque provecho político a eso? Yo tengo una forma de decirlo. Lo que pasa es que usted calcule que estamos en una fiesta. Entonces, en la fiesta, a las 12 de la noche, cuando todo el mundo está en el mejor momento de la fiesta, eufórico, no ve las consecuencias. Las consecuencias no son inmediatas. Y los analistas lo que hacemos es decirle, ojo que mañana le va a dar guayabo. Ojo que mañana va a tener un golpe de la fiesta tan dura que se está pegando. Pero usted en la mitad de la fiesta, ¿acepta eso? No, usted dice, bueno, ya veré mañana qué hago. Y eso es lo que está haciendo este gobierno. ¿Y cómo lo cobra? Pues termina diciendo, para corregir esos problemas en la mitad de la fiesta, pues va a poner unos impuestos. Y lo más grave es que este gobierno no los va a terminar poniendo los que deben ser. No sabemos qué va a pasar con el impuesto al patrimonio en la Corte. Parece que la primera cuota ya sí se tendrá que pagar, pero las consecuencias las veremos más adelante. Y ese más adelante, ¿qué va a hacer? Recorte muy duro del gasto. El gobierno que llegue tendrá que recortar el gasto y tendrá que subir los ingresos, y esos son impuestos. Lo que nosotros estamos advirtiendo es esas consecuencias de esa irresponsabilidad que está teniendo el gobierno. Pues es la papa caliente de la economía en este momento, justo en un año en el que hay elecciones y en el que no se está hablando tanto frente a las propuestas económicas de los candidatos y qué van a hacer frente a ese panorama que hay para este año fiscal. 7:51. Gracias, ex viceministro Juan Alberto Londoño, por habernos acompañado. Como siempre, un gusto y feliz día.